El tiempo había cambiado bastante en muy poco tiempo. De los días cálidos y luminosos que se habían podido disfrutar, se había pasado a días con bastante bochorno y lluviosos. Todos en el pueblo sabían que se acercaba una gran tormenta y se preparaban para recibirla, que además se sabía que sería una gran tormenta. Esa zona era bastante tormentosa y la gente estaba bastante acostumbrada a que las tormentas aparecieran y causaran todo tipo de destrozo. No era nada nuevo. Aún así, esto no evitaba que se hubieran formado una serie de leyendas alrededor de la época más lluviosa y tormentosa. Siempre decían que durante esa época había que tener mucho cuidado, que en esos momentos era más fácil que sucedieran cosas extrañas, como ataques de supuestos monstruos o depredadores provenientes del bosque, o la desaparición de algunas personas si se adentraban en el bosque en dicho momento. Los más escépticos del lugar siempre decían que seguramente los ataques eran realizados por animales asustados o hambrientos, y que las personas que se perdían eran porque se metían en dicho bosque, sin apenas conocerlo, sin ningún tipo de ayuda o persona que les guiase, y ante la frondosidad del bosque se perdían y eran incapaces de volver por donde habían venido. Aún así, la mayoría de las personas se cuidaban y se protegían en dicha época. Seguían pensando que las tormentas daban mal agüero y que en la zona pasaban cosas muy, pero que muy extrañas. Demasiado extrañas. Las casas se protegían ante posibles ataques de aquellos monstruos, que nadie de esa época había llegado a ver, que no se sabían cómo eran realmente, al menos desde hacía mucho tiempo. Según algunas leyendas, se decía que antiguamente habían logrado ver a aquel monstruo y habían podido describirlo, pero no se sabía con exactitud y no era algo demasiado fiable. Lo único que se sabía con certeza era que aquel monstruo debía ser de gran tamaño, con grandes garras y una mandíbula bastante poderosa. Tras observar los forenses los dañados cuerpos de las distintas víctimas que iba dejando, forense que, aun siendo grandes profesionales y habiendo visto de todo en su trabajo, quedaron bastante impresionados ante los daños sufridos por las víctimas, teniendo hasta alguno de ellos terribles pesadillas después de lo que vieron. Los oriundos allí sabían lo que debían hacer, protegían sus puertas y ventanas con un ungüento especial que solo ellos sabían hacer y que según ellos repelía a aquellos terribles monstruos, y de esa manera se evitaban que se acercase al pueblo y a sus casas. Algunos decían que podía ser por el olor que desprendía, otros por su espeso tacto y otros que ese ungüento no era más que una extraña pócima que en algún momento alguna curandera o hechicera les había enseñado, hace ya muchos lustros, en pos de ayudarlos y protegerlos ante tal situación. También los hombres del pueblo se armaban hasta los dientes ante la posibilidad de que entrasen en el pueblo y en sus casas, para así poder dispararle y proteger a sus familiares, aunque según las leyendas del pueblo había entrado pocas veces a este. No era su lugar preferido para atacar realmente. También se prohibía entrar en el bosque a todo el pueblo en época de tormentas, aún más si eran jóvenes y niños. Con estos últimos tenían más cuidado y no permitían ni que se acercaran a la linde del bosque. Debían proteger a sus hijos sobre todo, eran su futuro. A medida que pasaba el tiempo, los murmullos ante la llegada de la época de tormentas y sobre todo ante la llegada de la primera tormenta, que ya sabían que iba a ser bastante fuerte, se iban haciendo cada vez más grandes, pues los vecinos se iban poniendo cada vez más nerviosos y agitados ante dicha situación, porque aunque ellos se protegieran, sabían que una tormenta tan fuerte iba a llevarse al menos una víctima y que no habría protección para todos ellos. Sabían que la situación era muy tensa, demasiado tensa. Unos grandes nubarrones negros comenzaron a aparecer en el horizonte. Se dirigían hacia el pueblo, junto con un fuerte viento y un terrible bochorno. Unos grandes nubarrones negros comenzaron a aparecer en el horizonte. Se dirigían hacia el pueblo junto con un fuerte viento y un terrible bochorno. El soleado día fue desapareciendo para dar aparición a un día terriblemente oscuro. Los negocios se cerraron y todos se encerraron en sus casas, salvo el detective y el médico del pueblo, que se encerraron en la comisaría para poder ser avisados ante cualquier situación que requiriese que alguno de los dos fuera a atender a alguien. Aún así, la puerta y las ventanas de la comisaría también estaban impregnadas del ungüento e indudablemente el detective iba armado ante la posibilidad de tener que enfrentarse a algo desconocido. Comenzó a llover, primero una lluvia fina y escasa, pero poco tiempo después comenzó a aumentar la cantidad de agua que caía de esas oscuras nubes, hasta que llegó el momento en que la lluvia que caía era tan fuerte que apenas podía verse lo que sucedía alrededor. Justo ahí comenzó la tormenta. Un trueno rugió en el aire después de que apareciera el rayo que iluminó todo el pueblo. Todos se asustaron ante aquel
ensordecedor sonido. Rezaban para que ninguno de ellos fuera la nueva víctima del monstruo. El detective y el médico miraban a través del ventanal de la comisaría aquella tormenta que parecía que iba a inundar todo el pueblo, a la espera de recibir una llamada que les avisase de una nueva y terrible desgracia. Sabían que tarde o temprano dicha llamada sería efectiva, porque alguien hubiese sido encontrado muerto, porque alguien hubiese desaparecido o porque alguien hubiera escuchado algún ruido extraño en el exterior de su casa. Con lo que no contaba nadie es que antes de que hubiera comenzado la tormenta y sin darse cuenta de que iba a llover de esa manera, unos turistas se adentraron al bosque que rodeaba al pueblo. Esto hizo que cuando la tormenta comenzó, ellos ya se habían adentrado un buen trecho en dicho bosque. Intentaron volver por donde habían venido, pero les fue imposible. El bosque, en su frondosidad junto con la abundante lluvia, les hacía imposible regresar por donde habían venido, haciendo que se perdieran. Finalmente, se refugiaron en una pequeña caseta medio derruida que encontraron a un lado del camino. Dicha caseta había pertenecido al antiguo guardabosques, donde guardaba todo su material de trabajo. Tras la desaparición del guardabosques en extrañas circunstancias, la caseta fue abandonada, ya que el nuevo no llegó a utilizarla nunca, debido a que pensaba que eso sería muy peligroso y por miedo a que algo pudiera pasarle. De esta manera cayó en desuso y comenzó a derruirse poco a poco, pero al menos les estaba sirviendo de protección frente a dicha tormenta, aunque no esperaban todo lo que les vendría después. Esperaron un tiempo prudencial a ver si escampaba, pero parecía que la tormenta había llegado para quedarse y la lluvia era cada vez más fuerte. Intentaron, por lo tanto, llamar a la policía para que les enviase a alguien para su rescate, pero no tenían cobertura en sus teléfonos móviles. Tampoco había nadie cerca ni ninguna otra forma de comunicarse con nadie. Estaban totalmente incomunicados. Estaban, por otra parte, muy angustiados, pues no solo estaban perdidos, sino también estaban bajo una tormenta que nunca habían visto. Se acurrucaron el uno al lado del otro para intentar protegerse. De lo que no se habían dado cuenta es que el bosque había cambiado. Su belleza y esplendor había dado paso a la oscuridad y al miedo. Entre rollo y rollo se comenzaba a ver una figura enorme y oscura que se movía entre los árboles, con unos enormes ojos rojos, unos dientes afilados y unas garras dispuestas a desgarrar todo su paso. Entre los movimientos y el ruido de los truenos se le veía inflar el pecho y rugir con todas sus fuerzas. Su imagen era terrible. El monstruo estaba buscando a su víctima. El depredador había regresado nuevamente en busca de nuevo alimento y no iba a parar hasta encontrarlo. Mientras se seguía moviendo entre la espesa vegetación, consiguió olfatear a una nueva víctima, o más bien dos nuevas víctimas. Se comenzó a dirigir hacia donde venían esos olores que tanto le llamaban la atención. Se dirigía con cuidado y comenzaba a relamerse sus grandes colmillos a medida que se acercaba a sus nuevas víctimas. Mientras seguía caminando sigilosamente, se dio cuenta de que ese día no solo tendría un festín, sino que la caza iba a ser demasiado fácil. El apetito se le fue abriendo, sabedor de que ese año parecía que iba a tener más suerte, o al menos eso parecía en un principio. Finalmente llegó hasta la caseta con bastante sigilo y comenzó a trepar por la fachada, hasta llegar al tejado, por donde se asomó por un recoveco hasta ver a ambos turistas acurrucados el uno al lado del otro. Los tenía juntos, eso le gustó. Sabía que iba a ser fácil esta caza, pero no se esperaba que fuera a ser tan fácil. Se preparó para atacar con cuidado para no ser visto. No quería que su buena suerte se interrumpiera. De repente se abalanzó sobre uno de ellos, lo atrapó y lo movió por todo el suelo. La mordida fue tremendamente dolorosa. La primera víctima intentó escapar, pero el depredador la agarró primero por una de las piernas y empezó a arrastrarlo para llevarlo a otro lugar, mientras que el compañero salía corriendo, intentando huir de ese monstruo que les estaba atacando, aunque apenas podía ver nada. Eso no pareció importarle demasiado al depredador, pues sabía que no podía huir muy lejos, debido a la gran tormenta que había fuera. Con cierta diversión jugó algo con su presa antes de matarla, dañando al hombre con fuertes arañazos y algunas mordidas, y por otra parte asustándolo con ciertos movimientos. Los gritos se oían por todo el bosque. El depredador sabía que su otra víctima estaba escuchando. Quería que así lo hiciera. Sabía que eso lo asustaría aún más y que eso le haría poder jugar un poco con su segunda presa. Cuando se aburrió de juguetear con su presa, con gran rapidez mordió en el cuello al hombre
y dejó que se desangrase. La muerte fue muy pero que muy rápida, tras lo cual se dispuso a comer su primera presa. Tenía bastante hambre. Hacía bastantes meses que no comía y por lo tanto eso le había dado bastante hambre. Era lo que tenía haber invernado tanto tiempo. Tras finalizar su comida, el depredador reposó al resguardo de la caseta, al lado de todas las cosas que habían pertenecido a ambos turistas. Después de un buen descanso, el depredador se levantó y fue a buscar a su segunda presa. Deseaba poder acabar con ella. El turista no había llegado muy lejos, se había caído en varias ocasiones, tenía varias magulladuras, estaba empapado y estaba totalmente perdido. También estaba terriblemente asustado y angustiado. Por lo tanto, al monstruo no le costó mucho encontrar a su segunda presa, pues al poco tiempo lo encontró corriendo despavorido sin saber a dónde ir. La abundante lluvia, que no conocía el terreno y que era de noche, hizo que no pudiera separarse mucho de la caseta. El depredador deseaba jugar con él antes de acabar con su vida. Aprovechó que la tormenta había vuelto para asustarlo aún más. Utilizó los truenos para rugir con ellos, haciendo que el hombre se espantase todavía más. Corría de tal forma que parecía que le iba atacando desde varias zonas, haciendo que corriese de manera bastante errática, lleno de pavor. También hizo que no supiera muy bien hacia dónde tirar, pues no sabía desde dónde lo iba a atacar. Siguió jugando con él por un buen rato, pues en ese momento ya no tenía tanta hambre y prefería entretenerse un rato más con su víctima. Era muy entretenido hacer sufrir así a una presa. Esta vez se la habían puesto demasiado fácil. No tenía que estar recorriendo una zona hostil, como el pueblo, donde la gente ya sabía de su existencia, aunque nunca la habían visto por completo o solo habían visto su sombra, mientras que se protegían de él de todas las maneras posibles. Odiaba ese ungüento. Ese olor le desagradaba, le molestaba. Tenía náuseas cada vez que olía dicho ungüento. Realmente era algo que le molestaba demasiado y le hacía sentirse bastante mal, así que agradecía que esta vez no tuviera que acercarse al pueblo y tener que oler dicho ungüento para poder alimentarse, pues muchas veces que bajaba hasta el pueblo no podía alimentarse. Esta era realmente su época de caza, cuando comenzaban las tormentas y el mal tiempo. Él salía en búsqueda de alimento y en búsqueda de sus presas. Cuando se calmaba, él descansaba e hibernaba, y durante ese tiempo no ingería absolutamente nada. Dormía en una cueva en lo más profundo del bosque, donde era muy difícil llegar para el hombre. Desde su existencia, desde hace cientos de años, había dormido allí, y solo un hombre había podido llegar hasta esa cueva. Fue un fiero cazador. Fue el único que le enfrentó e intentó eliminarlo, y así poder liberar al pueblo de su mayor problema, el depredador. Pero le fue imposible. El depredador acabó con él de manera despiadada. Aunque el cazador llegó hasta allí y logró sorprenderlo, despertó con rapidez y comenzó a atacarlo. Estaba defendiendo su territorio. Ambos lucharon con todas sus fuerzas. El cazador se enfrentó a él con valentía y con gran inteligencia, lo que hizo que el depredador tuviera que esforzarse por primera y única vez en matar a alguien. Era rápido, ágil e inteligente para el ataque, pero aún así pudo con él. Si no hubiera pisado aquella ramita y lo hubiera despertado, podría haber podido matarlo. De ahí que en adelante tuviese bastante más cuidado y asustase a los pueblerinos para que no se adentrasen tanto en el bosque, cosa que finalmente funcionó, aunque no le venía tanto alimento y tenía él que ir a buscarlo. Volviendo a su entretenida caza, cuando se aburrió de perseguir y asustar a su nueva víctima, ya agotado de tanto correr que acabó en el suelo, rezando para que el infierno que estaba viviendo durase lo menos posible y la muerte fuera lo más rápida posible, se abalanzó sobre él y de un zarpazo le arrancó la cabeza, que salió disparada. Al menos la muerte de esta víctima había sido bastante más rápida que la anterior. El depredador se quedó alimentándose del cuerpo mientras arrancaba con sus inmensos dientes la carne de su segunda víctima. Saboreó cada trozo que comía mientras su barriga seguía creciendo y se hinchaba ante la entrada del nuevo alimento. Por otra parte, la cabeza siguió rodando hasta llegar a los límites del bosque con el pueblo, quedando allí hasta que la tormenta terminase y escampara. Tanto el detective del pueblo como el médico, tras la finalización de la tormenta, salieron para revisar todo el pueblo en búsqueda de alguna víctima. Tras recorrer casi todo el pueblo, encontraron la cabeza de una de las víctimas, indudablemente de la que había rodado hasta allí. Buscaron el resto del cuerpo por si hubiese alguna posibilidad de que se encontrase, pero no hubo forma. El monstruo se lo había comido. La búsqueda fue infructuosa. Tras varias pesquisas, supieron que dicha cabeza pertenecía a un turista que había llegado junto con otro para conocer la zona, ya que dicha zona era muy reconocida entre los extranjeros como una zona muy hermosa para visitar, tanto por los hermosos pueblitos que había como a nivel de ecosistema, ya que era considerado como uno de los más bonitos del mundo. Bonito, pero maldito. Indudablemente, de la misma manera que no encontraron el resto del cuerpo, el cuerpo del compañero
nunca fue encontrado, ni aun cuando se había abierto una investigación mucho más grande, tras denunciar sus familiares desde su propio país la desaparición de estos. Algunos familiares llegaron a ir al pueblo para ayudar en las investigaciones. El pueblo se llenó de policías y detectives, al igual que de hombres de la agencia de inteligencia del país, para así buscar a los dos desaparecidos. Ni que decir que no encontraron los cuerpos. Lo único que consiguieron encontrar fue el móvil de uno de ellos, nada más. Durante la búsqueda, algunos de los agentes acabaron desapareciendo sin dejar rastro, después de entrar en el frondoso y oscuro bosque, haciendo que dicho caso se amplificase mucho más y se convirtiera en un problema a nivel nacional. Esto hizo que se siguiese investigando durante meses, hasta que el caso se enfrió y tuvieron que cerrarlo, tanto el de los turistas como el de los agentes desaparecidos, pues no hubo manera de obtener más información. Pero eso no significaba que desde ese momento no estuviese dicho pueblo en la mira pública, por una parte por lo sucedido y la otra por el silencio de los moradores, ya que estos se negaron a dar información, algo que por otra parte extrañó tanto a autoridades como a periodistas, que no hablasen, que no quisieran decir absolutamente nada, que apenas ayudasen y sobre todo que no se adentrasen en el bosque a ciertas horas o con cierto clima. Lo que no sabían era que tenían miedo a aquel depredador que cada año se llevaba su cuantía de presas.